El enfoque provisto por Dios para la comunión divina 60-06-30 predicado el jueves 30 de junio de 1960 en el edificio Vida Abundante en Tulsa, Oklahoma. Una hora, un Padre Celestial, venimos a tu divina presencia esta noche, en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo, ofreciéndonos, Señor, a ti como sacrificios vivos, dedicándonos por completo a tu causa y a tu gran evangelio en estos últimos días, como creyentes pentecostales, como adoradores del único Dios verdadero y viviente. Cuánto te agradecemos hoy por habernos dado un refugio en tiempos de angustia, una torre a la que podemos refugiarnos y estar seguros cuando arrecian las tormentas, los vientos son fuertes y los relámpagos destellan. Sin embargo, podemos confiar en la promesa de Dios con la misma seguridad que un bebé se sentiría seguro en los brazos de su madre. Nos alegra mucho tener eso. Te damos gracias por esta comunión evangélica plena entre estos empresarios, por su firmeza en el último día de la unión del cuerpo del Señor Jesús. Oramos, Señor, que esta convención crezca constantemente hasta que veamos la venida del Señor. Oramos por el hermano Oral Roberts, tu noble siervo. Y al entrar en este edificio esta noche y ver lo que la fe de un hombre puede lograr, te damos gracias por él, Padre. Y oramos para que bendigas su ministerio. Que donde quiera que vaya y lo que haga, prospere en tus manos. Bendice a cada ministro aquí presente, a todos los hijos de Dios. Derrama tu espíritu sobre nosotros esta noche, corrígenos y condúcenos a una comunión más profunda que la que jamás hayamos conocido con Jesucristo. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su amor. Amén. 3. Esta noche quiero abordar el tema, el enfoque que Dios nos da para la comunión divina. Si se me permite llamarlo así, todo parecía diferente. A lo largo del día, todo parecía diferente. No sé, parece que hay momentos así en la vida, cuando la gente empieza a ver las cosas de forma un poco distinta a como las veía antes. Había sido un día inusual. Incluso el clima parecía extraño. Me daba cuenta de que, en cuanto a mi primera Biblia, la conocía como la gran naturaleza. Si sigues eso, no te desviarás demasiado del camino, observando la naturaleza y cómo funciona. Fue eso lo que me llevó a Dios, saber que había un Dios, observando la naturaleza. Bajaba la montaña, contemplando el hermoso lago Umbagog, que desemboca en el río Androscoggin. Noté que todos los petirrojos parecían reunirse y emitir sus cantos. De vez en cuando, se oía el resoplido de los ciervos machos. Parecía que se estaban preparando para algo. Se acercaba el invierno y se preparaban para el corral. Mientras avanzaba a toda velocidad entre la maleza para encontrarme con mi amigo donde habíamos aparcado una canoa, estaba sentado en un tronco, esperando. Y vi en el lago Umbagog una enorme bandada de patos. Nunca había visto tantos, ni mucho menos, en mi vida. Y Burt, mi amigo, dijo, ¿qué te parece, Billy? Respondí, bueno, se están preparando para volar hacia el sur. Dije, por eso se puso el sol esta tarde. ¿Te fijaste en cómo, antes de asomar por la montaña, se veía tan rojo? Está a punto de nevar, Burt. Y una especie de instinto especial, que Dios ha puesto en la vida animal, para prepararse, para que llegue la hora de volar. Dije, ¿te fijaste en los pájaros hoy, y en los petirrojos y demás? También se están preparando para su vuelo invernal. Los ciervos se están preparando para el invierno, porque se avecina una tormenta. 5. Y mientras sumergíamos nuestros remos en el lago y empezábamos a descender, creo que todos los patos, a lo largo del río Androscoggin, habían llegado al lago Umbagog preparándose para el vuelo. Y todos esos graznidos, propios de los patos, seguían. Y Burt dijo, ¿de qué crees que están hablando, Billy? Dije, están teniendo un pequeño momento de camaradería antes del vuelo. Y entonces, mientras este amigo indio, yo, bajábamos río abajo hacia nuestro campamento, y la luna empezaba a palidecer, pues sabíamos que se avecinaba una tormenta, nuestros remos empezaron a ondear un poco en el agua, al tiempo que las olas empezaban a levantarse. Pensé, seguro que algún día, antes de emprender el vuelo, tendremos un momento de camaradería, cuando todas las iglesias puedan reunirse en un mismo lugar y tener un momento de camaradería antes de emprender el vuelo. Y pasaron los años. Yo era el pastor bautista local en Jeffersonville por aquel entonces. Y con el paso de los años, llegué a esta gran confraternidad de empresarios del Evangelio completo. Entonces, empecé a notar cómo gastaban su dinero, cómo viajaban de un lugar a otro y cómo se reunían por todo el país, sí, y el mundo. Y cuando se reunían, no había diferencias entre ellos. No eran uno que decía,
pertenezco a esta asamblea y otro, a otra asamblea. Todos tenían cosas en común. Así que pensé que eso debía ser lo que pensaba esa noche. Una confraternidad, una reunión antes del vuelo. 7 ahora, los noté allí, en este gran movimiento pentecostal, no parecía haber ninguna condenación entre ellos. Los encuentras en la habitación del hotel, se abrazan en la cara de la celebridad o lo que sea, se abrazan, alaban al Señor, lloran un poco, gritan un poco, y simplemente actúan como lo hacen en cualquier otro lugar. Y pensé, ¿sabes? Eso es real. Hay algo en ellos. Las mujeres, igual. Parecía ser una gran comunidad. Y me pregunté, ¿qué causa eso? ¿Por qué no todos podemos hacerlo? ¿Por qué no todas las personas, todos los seres humanos, pueden sentirse así? Sin condenación, tan libres como pueden ser. Pensé, bueno, ¿por qué no todos pueden ser así? Ahora, creo que podemos, pero hay algo, y la razón por la que lo hacemos primero, es porque hay algo en la vida humana que lo desea, algo que lo requiere. Hoy en el avión, viniendo de Louisville para acá, me tomó 2 horas y media de vuelo y todo el día llegar. Los vuelos se retrasaron. Y quizás Dios intervino. Al subir al avión, una joven se sentó a mi lado y me dijo, ¿le importa si me siento aquí? Le dije, para nada. Mientras seguíamos, estaban sirviendo el almuerzo en el avión. Oré cuando. Me preguntó, ¿es usted ministro? Le dije, sí, señora, lo soy. Y ella dijo, yo también soy creyente. Me habló de su denominación. Le dije, qué bien. Vi que teníamos un pequeño paquete de cigarrillos en el avión y me quedé observando para ver qué hacía. En cuanto terminó la cena, empezó a abrir el paquete. Manoseó uno un poco, se lo llevó a la boca y lo volvió a bajar. Y después de un rato, lo encendió. Me dijo, ¿te importa si fumo? Le pregunté, ¿te importa si te digo que sí? Le dije, sí, sí, ¿por qué? Me preguntó, ¿por qué? Le dije, no entiendo por qué una señorita tan agradable con tu personalidad tendría que hacer algo así. Me respondió, ay, me da satisfacción. Le dije, es solo una satisfacción sustitutiva. Si tan solo aceptaras lo que te digo y entregaras tu vida por completo a Dios, hay algo que te falta, y estás intentando que los cigarrillos satisfagan ese anhelo que tienes en el corazón. Te den una falsa satisfacción que pronto te causará cáncer o te degradará el cuerpo y te perderás. Y le dije, Dios creó al hombre para que tenga sed de él. Y si no lo acepta, el diablo le da una falsa concepción del placer y trata de satisfacerlo con las cosas del mundo. Había dado unas 2 caladas cortas al cigarrillo y dijo, tengo 22 años. Dijo, mi novio comprometido tiene 32. Me dijo, que llevo 3 meses en el extranjero, que no fumara más. Y ella dijo, esta es la primera vez que fumo, perdí el avión. Y dijo, Señor, le hago la promesa. 9. Dios ama la comunión con sus criaturas. En el jardín del Edén se nos dice que, cuando el hombre andaba en la rectitud de Dios, él descendió al fresco del atardecer y tuvo comunión con sus hijos. Entonces, un día, una voz se elevó en la presencia de Dios y dijo, tus amados, tus hijos, han caído, han pecado y han hecho lo malo. ¿Sabes qué? Dios no solo eligió a un ángel para que bajara a examinarlo, para ver si era cierto o no, ni a un querubín de los cielos, sino que Dios mismo vino, clamando, Adán, ¿dónde estás? Dios mismo vino llorando por su hijo perdido. Cuando lo encontró escondido entre los arbustos, tras hojas de higuera, le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ya no pudo salir y no tuvo más comunión con Dios. 10. Ahora bien, si existe una verdadera comunión. Dios es amor, y el amor exige comunión, como la joven pareja. Cuando el chico conoce a la chica y le dice que le parece muy bonita, y ella lo quiere, desean tener comunión, una verdadera comunión. Pero antes de poder tener esta comunión, debe haber un acuerdo. Antes de contraer matrimonio, debe haber un acuerdo para esta comunión específica. Y se basa en las treguas o promesas mutuas, y luego en el santo matrimonio. Y entonces entramos en una comunión para toda la vida. Pero antes de poder entrar en esa comunión, primero debe haber un acuerdo. Y cuando se rompió la comunión entre Dios y el hombre, tuvo que haber algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo para restaurar esa comunión perdida. Y Dios encontró el plan. Y fue mediante la sangre de una víctima inocente, que Dios restauró al hombre a su comunión con él. 11. Se han probado muchos sustitutos. Adán lo intentó. Hemos intentado educar a la gente al respecto. Hemos probado todo tipo de formas, pero no hay nada que devuelva al hombre a la comunión con su Creador sino la sangre de su Hijo, Jesucristo.
La única apropiación que Dios tiene es la sangre. Una víctima inocente murió por una persona culpable. Eso restableció la comunión entre Dios y el hombre. Entonces Adán, cubierto por esta sangre, pudo estar en la presencia de Dios y adorar de nuevo. Oh, me encanta eso. Hay algo especial en eso, cuando se habla de sangre. La sangre tiene vida. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Puedes tener todo en el mundo. Puedes tener cualquier cosa que desees, cualquier objeto para adorar, cualquier credo por el cual vivir, pero nunca podrás entrar en comunión divina con Dios, hasta que primero estés bajo la sangre. Ese es el camino santo, ordenado y provisto por Dios para que los seres humanos tengan comunión con Él, mediante la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese fue el plan de Dios. Sigue siendo el plan de Dios. Será por siempre el plan de Dios. Ningún otro plan sino el derramamiento de la sangre. 12 El Antiguo Testamento. En el viaje, Israel desde sus tierras, pasando o saliendo de Egipto, más bien, yendo a sus tierras, en su camino hacia el otro lado, Dios hizo una preparación a través de la sangre. 13 Pensemos ahora en el capítulo 19 de Números. Dios les dijo a Moisés y a Aarón: vayan y tomen una novilla alazana. El símbolo del rojo muchas veces representa un mal color o peligro, pero también significa expiación. Vayan y tomen una novilla alazana, toda alazana, sin una sola mancha. Representaba, por supuesto, a Cristo. Y esta novilla nunca debe llevar un yugo sobre su cuello. Si alguna vez estuvo uncida, está condenada. No debe estar uncida al mundo. Así es la Iglesia hoy. Cristo, cuando vino, nunca se unió al mundo. Permaneció con Dios, y no se unió al mundo. La Iglesia que adora a Dios hoy está uncida a Cristo, bajo la sangre. Luego encontramos que esta novilla debía ser sacrificada al atardecer en presencia de toda la Iglesia. Eleazar debía mojar la sangre de ella en sus dedos, caminar hacia la puerta del tabernáculo y rociar la sangre 7 veces, o si no, dar 7 latigazos sobre la puerta de la congregación. Luego, la novilla debía ser quemada. Pezuñas, cuernos, piel, carne y todo. Y en esta quema de la novilla, debía mezclarse con hisopo. Hisopo, creo que es la palabra más adecuada. Se pronuncia así: hisopo, escarlata y madera de cedro. 14 Ahora bien, el escarlata en las escrituras era lana de lomo de carnero teñida de rojo, representando al cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Debía mezclarse con esto, porque estas serían las aguas de separación para purificar al adorador impuro, para que pudiera ser presentado en la presencia de Dios. ¿En qué nos basamos? En tratar de encontrar el verdadero camino hacia la comunión genuina con Dios. Hemos intentado hacer todo tipo de cosas para educar, organizar, pero solo hay un plan divino, que es la sangre. Fuera de la sangre, no hay comunión. Ni siquiera hay purificación del pecado, hasta que llegamos a la sangre. Ahora bien, note entonces, esta lana, teñida de rojo, representaba el carnero que Abel ofreció en el bloque de piedra en el jardín, fuera del jardín del Edén por sus pecados. Cuando tomó su cabecita, la sujetó y la cortó con el trozo de roca. Supongo que no había cuchillos ni lanzas en aquella época, y le cortó la garganta hasta que la sangre le manó por toda la lana, y murió balando y llorando. Simbolizó al Hijo de Dios, unos 4000 años después, colgado en la cruz, sangrando, con su cabello sangrando, y agonizando, clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el color escarlata que se echó en las aguas de la separación. 15 Y luego la madera de cedro. La madera de cedro es roja sobre blanca. Rojo a través de rojo se vuelve blanco. Miras a través de algo rojo, se vuelve blanco. Un símbolo de que cuando Dios mira a través de la sangre roja de su Hijo, el Señor Jesús, nuestros pecados rojos y escarlata, se vuelven blancos como la nieve. Lávame en la sangre, y seré tan blanco como la nieve. No podrías tener otra cosa jamás. Aprecio la vieja canción del Ejército de Salvación. Oh, precioso es el fluir, que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente. Nada más que la sangre de Jesús. Esa es la fuente que está llena de sangre extraída de las venas de Emanuel. Cuando los pecadores se sumergieron bajo el diluvio, perdieron todas sus manchas de culpa. El rojo tras rojo. Y luego el hisopo. Encontré, buscando qué era el hisopo. El hisopo es una hierba común que se encuentra en Egipto, y también se encuentra en Palestina. Y a veces crece en las paredes donde la tierra. Es una hierba común y corriente con una pequeña hoja, con una pequeña flor blanca. Y el hisopo siempre se usaba para rociar la sangre.
En los días de la Pascua, Moisés mandó tomar hisopo, mojarlo en la sangre y rociarlo sobre el poste de la puerta y sobre los dinteles, la aplicación de la sangre. Y el hisopo, siendo una hierba común, en estas grandes aguas de separación, representa la fe común. El creyente que viene, no debe ser alguien sobrenatural. O, no sé qué. Algún tipo de persona con una educación tan alta que, él, lo sabe todo mejor que Webster. Y no necesita ser un gran teólogo. Solo necesita usar la fe común, el hisopo. Lo encuentra en cualquier lugar. Y lo mezclaban todo y lo quemaban. Y luego lo guardaban fuera de los atrios para que los impuros, antes de que pudieran entrar en la comunión. Y recuerden, Dios siempre se encontró, y nunca lo hará, en ningún otro lugar, sino bajo la sangre. Ese es el único lugar donde se tiene comunión con Dios. Bajo la sangre. 16. Solo te acercas hasta llegar a ese lugar. Todo Israel se reunió donde se inmoló el cordero sacrificial. Y bajo esa sangre tenían comunión. Fuera de la sangre, no había comunión. Siempre ha sido el programa provisto por Dios para encontrarse con el hombre bajo la sangre. Es porque Él mira al hombre a través de la sangre y lo ve blanco. Fuera de eso, es un pecador. Nada. No podrías limpiarte. No hay nada que puedas hacer para mejorarte. No puedes reformas y demás, hacer lo que, al igual que un leopardo tratando de lamerse las manchas, solo lo hace más brillante. Y todas nuestras ideas autocreadas de que somos tan buenos como el siguiente hombre, no lo somos hasta que nos hayamos puesto bajo la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el único lugar de Dios para encontrarse con el hombre, bajo la sangre. 17. Entonces, cuando Israel llegaba al lugar de adoración, todos iban. Y una persona impura venía primero. Tenía que ir a los atrios exteriores. Y esta sangre, o esta agua de separación, que el Nuevo Testamento llama, somos lavados por el agua de la palabra. Las aguas de separación son la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y este hombre, al entrar, fue rociado con estas aguas de separación. Entonces, como el pecador que entra y escucha el Evangelio, comienza a comprender su condenación. Es un pecador. Se da cuenta de que en esta agua de separación está la escarlata. Alguien murió por él, un sustituto inocente, para traerlo de nuevo a la comunión y relación con Dios. Se dio cuenta de que estaba fuera del camino por la predicación de la palabra. Digo esto, que el Evangelio, en su simplicidad, predicado en el poder de la sangre, es la mayor carta de atracción que el mundo jamás haya conocido. 18. Las naciones hoy tienen hambre de poder. Vi hace un tiempo cómo cierta gasolina, bajo ciertas condiciones y condiciones, elevaba la esfinge medio metro del suelo. Y presumían de su gasolina. Leía la revista en el avión, la abrí y dije, sí, pero alabado sea Dios, sea algo más poderoso que eso. Que 2 gotas de la sangre de Jesucristo levantarán al pecador perdido, sacarán a una prostituta de la calle y la convertirán en santa, sacarán a un borracho de las alcantarillas y harán de Dios un santo, un predicador del Evangelio. Ese es el poder de una gota de la sangre del Señor Jesús. Amén. Eso es lo que el mundo necesita saber, poder hoy. 19. Dios nos ha dado un camino. Y cuando un gentil o una persona impura deseaba tener comunión con Dios, lo primero que debía hacer era acercarse a las aguas de separación y luego ser rociado. Ahora bien, ¿qué representaba o simbolizaba eso? El creyente de hoy, el hombre que quiere creer, va a la iglesia y escucha el Evangelio. Cristo murió por los pecadores. Allí, el rojo, el escarlata, el hisopo. Lo aplica con una fe común, que hasta un niño de 2 años podría usar. Simplemente crea en el Señor Jesucristo. Hay tanto de eso hoy en día. Somos tantos. Si alguien dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Deja de mentir, deja de robar, deja de fumar, deja de beber. Creo que también deberían hacerlo, pero eso no responde a su pregunta. Le estás diciendo lo que no debe hacer. Él quiere saber qué debe hacer. Pablo le dijo al carcelero de Filipos. Nunca le dijo que envainara la espada y hiciera todo esto y lo otro. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree. Ten fe. 20. ¿Cómo puedo tener esa fe, hermano Branham? Es tan sencillo como alcanzar el hisopo para derramar la sangre. Créelo por ti mismo. Cree que Cristo murió por ti. Cree que Él fue el inocente que murió en tu lugar como pecador y culpable. Lo mismo aplica a la sanidad divina. Simplemente la fe para creerle en su palabra. O, si intentan complicarlo, intentan hacerlo tan grandioso. Por eso estalló el gran avivamiento en Inglaterra. La iglesia anglicana lo tenía tan complicado que solo los educados podían entenderlo.
Y Dios, cuando la Iglesia llega a esa condición, siempre envía un avivamiento de simplicidad y lo desintegra. Así es. Eso es lo que necesitamos hoy. La simplicidad. Eso es lo que la nación necesita hoy. La simplicidad de la fe en Cristo para entregarse desinteresadamente con todo su corazón, alma, mente y todo lo que son al Señor Jesús. Simplemente simple, no tienes que aprender nada en absoluto. Solo cree que Jesús murió para darte la bendición. Entonces es tuya por fe. Tan pronto como tomas la fe del hisopo y aplicas la sangre, algo sucede en el corazón de cada hombre o mujer que hace eso. Amén. Me siento religioso ahora mismo. Sí, Señor, porque sé que esa es la verdad. Si me salvó, salvará a cualquiera. La sangre de Jesucristo. 21 Aquí hace algunos años se reunieron las religiones del mundo. Lo leía en un libro. Tenían a esta señora Macabeo de Oklahoma, aquí, que descansa aquí en... Podría haber estado en Tulsa o en uno de estos lugares. Iba corriendo por la calle, conduciendo una diligencia, fumando un cigarro, superando los límites de velocidad con una diligencia. Y cuando ellos, todas las religiones, diferentes religiones, se levantaron y contaron su parte de su religión, lo grandiosa que era. El sacerdote musulmán contó lo grandiosa que era su religión. Buda contó lo grandiosa que era su religión. Un pequeño ministro, no puedo recordar su nombre ahora, representaba la religión de Estados Unidos, la religión cristiana. Y cuando llegó su momento en la plataforma, contó la historia de esta gran y repugnante mujer, lo vil que era que ni siquiera ellos querían rodearla ni acercarse lo suficiente para alquitranarla y emplumarla. Era tan inmoral, estaba tan degradada, no había nada que pudiera ayudarla. Entonces dijo: caballeros de las religiones de este mundo, ¿pueden sus religiones producir algo que limpie las manos de esta vil persona? Todos se quedaron quietos, en el borde de sus asientos. Nadie dijo nada. Entonces dio un salto, gritó y pataleó. Dijo: la sangre de Jesucristo no solo limpiará sus manos, sino que también limpiará su corazón y la hará tan pura como un lirio. La sangre del Señor Jesucristo quita el pecado, nos limpia de toda nuestra iniquidad y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nada más lo hará. Credos, formas o nada más lo reemplazará. Ya se ha probado, pero se necesita la sangre. Ese es el único lugar para la comunión divina, bajo la sangre. Ese es el único remedio que Dios conoce. Él lo basó. Él es infinito. Lo que Él dice primero, debe permanecer siempre con eso a través de su programa. Ahora bien, cuando lleguen a los tribunales, reconociendo que están contaminados, sentados en la congregación, sabiendo que están equivocados, por fe aplican la sangre, la creen, la aceptan, el agua, el lavamiento del agua por la palabra, los limpia y los prepara. 23 Ahora bien, aquí es donde viene la cosa, aquí es donde viene el punto. La mayoría de la gente dice: cuando creo, eso es todo lo que tengo que hacer. Ahí es donde viene el problema. El hombre que tocó las aguas de separación aún no podía entrar en el lugar santísimo. Aún no podía entrar en la congregación. Lo aceptó, lo creyó y creyó que era para él, y fue rociado con las aguas de separación, pero mientras seguía su camino hacia el lugar de comunión, lo primero que tuvo que encontrar, allí en la puerta, fueron 7 azotes por las 7 edades de la iglesia. Dios en todas las edades. Nada más que la sangre. Y tenía que saber que ante él se estaba presentando un sacrificio, sangrando. Tenía que reconocer la sangre antes de poder entrar en la congregación. 24 Ahora bien, cuando él estuvo bajo esta sangre, entró en la congregación, en la presencia de la gloria Shekinah de Dios, y entonces estuvo en plena comunión, adorando bajo la sangre. Qué hermosa imagen de Cristo en Pentecostés, trayendo a su iglesia a plena comunión. Es como la joven pareja de la que hablaba. Cuando se casan, eso no es todo. No han hecho nada más que celebrar una ceremonia. El ministro solo ha dicho: los declaro marido y mujer. Aún no está listo. ¿Qué hace? La lleva a la casa que ha preparado para ella. Ahora bien, muchos aquí podrían no estar de acuerdo conmigo con esto, pero no se vive más que en una casa de 3 habitaciones. Puede que tengas muchas otras habitaciones, pero en realidad solo tienes 3. La cocina, la sala y el dormitorio. Puede que tengas 3 o 4 dormitorios, una cocina, un comedor, y otros. Pero en realidad una persona solo vive en una casa de 3 habitaciones. Vives en una casa de 3 habitaciones en tu cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo está en un 3. Y un 3 es un triángulo. Toma un triángulo e ilumínalo.
Bueno, donde 3 se encuentran en un solo lugar, producirá 7 colores diferentes. 7 colores diferentes son un arco iris. El arco iris es un pacto. O, simplemente continúa y continúa y continúa. Continúa, porque en eso, Dios hizo un pacto a través de estas 3 cosas. El hisopo, el escarlata, y otras más, y la luz de Dios que brilla sobre esto, hace un pacto que Dios hizo. 25 Ahora, cuando traen a la mujer, la joven novia. Oh, cuánto la ama. Pero aún no están en plena comunión. Ahora bien, lo primero, ¿qué debe hacer la cocina? Es donde se come. Es como en los primeros atrios de la iglesia. Se come aquí. Ven, siéntate en el asiento trasero, escucha la palabra, y de repente, empiezas a decir, oh, Dios, eso se refería a mí. Lo aceptas como tu Salvador personal. Por fe lo comprendes. Entonces empiezas a comer la palabra. Empiezas a sentir que has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Empiezas a deleitarte en la palabra. La disfrutas. Antes, te levantabas y salías del edificio si el predicador no decía algo que te convenía, que no era correcto. Te levantabas y te ibas. Pero después de aceptar a Cristo, has sido separado. Las aguas, por la palabra de separación, te separaron de tus malos pensamientos. Luego, lo siguiente es ir a la sala, donde llevas a tu pequeña novia. Ella se quita el velo. Te acercas un poco más. Al hacerlo, la abrazas, le hablas, la abrazas. Así es como entras en la comunión con el Señor Jesús. Antes de hacerlo, te separas de tus pecados. Entonces abrazas el Evangelio del Señor. Abrazas la palabra escrita. La crees con todo tu corazón. Dios, no importa lo que quieras que haga, lo que sea que hayas planeado para mi vida, estoy listo para recibirlo. Eso es en la sala. Entonces, todavía dices, ¿no es suficiente? No, Señor. 26 La siguiente habitación es el dormitorio. Al entrar en este dormitorio, se establece una comunión y una relación. Se establece una relación, y entonces se tiene una comunión completa, porque no se puede tener una comunión completa hasta que se establece una relación. Cualquiera lo sabe. Y escuchen. Así sucede con la iglesia hoy. Hay demasiadas personas, demasiadas que se avergüenzan de tener una relación completa con Dios, de una nueva vida y un nuevo nacimiento. Si somos la novia de Cristo, ¿por qué no podemos tener una relación? Entonces, toda la vergüenza, el retraimiento y todo lo demás desaparecerían. Si logramos una relación completa, si naciéramos de nuevo, no me importa. El presidente de los Estados Unidos podría estar en la calle. Gritarías. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. No te importa, porque has establecido una relación. Has nacido de nuevo. Eres un nuevo hijo. Estás en la gloria de la Shekinah con Dios, en comunión con Él. Eso es lo que el CH. Lo que necesitamos hoy, hermano, es una adoración bajo la sangre, una adoración en completa relación, para morir. ¿Qué pasaría si la novia dijera, un momento? Yo solo, no sé si la vida matrimonial consiste en esas cosas? Nunca tendría comunión con su esposo. Nunca podría tener una relación ni comunión hasta que primero la tenga. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día, que dice, oh, no creo en esa clase de religión que te hace gritar y llamar la religión sincera, y no creo en esas cosas. Con razón aún no has entrado en ella. Si entras en ella y realmente te sumerges en la gloria Shekinah de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo caiga sobre ti, sabrás que algo te ha sucedido, que has pasado de muerte a vida y te has convertido en una nueva criatura. Dios es primero. 28 ¿Cómo fue? Charles Finney, aquella vez que dijo que solía. Él estaba. Creo que era Charles Finney, que había estado predicando, o alguien. Puede que no fuera él, lo acabo de leer en alguna parte. Que predicaba. Daba sermones y 2 mujercitas oraban por él para que recibiera el Espíritu Santo. Y él les dijo que lo tenía. Un día salió a orar detrás de su oficina y se arrodilló donde un árbol viejo había sido derribado. Mientras oraba, se le rompió un palo y pensó que alguien subía. Saltó y dijo, MMM. Miró a su alrededor. Pensó que alguien estaba allí y lo vio orando. Entonces se sentó y dijo, si estuviera hablando con mi jefe en la oficina, me gustaría que alguien me viera hablar con él, pero aquí me avergüenzo de que alguien me vea hablar con mi Señor. Allí recibió convicción, se despojó de su manto de malicia, odio y contienda, se postró rostro en tierra y clamó ante Dios, hasta que Dios lo llenó del Espíritu Santo. Entonces algo sucedió. Entonces él cambió. Se despojó de su fortaleza.
Algo sucedió, porque entró en esa gloria Shekinah, en la relación con Dios y la comunión divina. 29 Por eso me gustan estas convenciones del Evangelio completo. Se oye a la gente llorar, gritar y alabar al Señor, porque han entrado en comunión, una comunión divina del Espíritu Santo. Dios. Cuando te deshaces de eso, regresas a Babilonia y más vale que te entierres. Exactamente. Cuando llegamos a un punto donde nos alejamos de esa gloria Shekinah, de esas alabanzas a Dios, de esa unción fresca que rompe todas las barreras religiosas y nos hace uno en Cristo Jesús, libres de toda condenación. Eso es lo que necesitamos esta noche. Eso es lo que la Iglesia. Eso es comunión divina. Eso es lo que he encontrado en estas convenciones. Lugares donde los hombres y las mujeres no se avergüenzan. No se avergüenzan del Evangelio. Están listos para testificar, cantar sobre él, pregonarlo. Incluso los he oído hablar en lenguas de vez en cuando. Ya no se oye hablar mucho de ello, pero de vez en cuando lo hacen. 30 Oh, nunca pierdas eso. Si alguna vez lo pierdes, hasta el punto de avergonzarte de relacionarte con Cristo, deja que Él more en ti, Dios en el hombre, dándose a conocer al pueblo por su espíritu, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, singular, diferente del mundo, santificado por la sangre y apartado de las cosas del mundo. Amén. Esa es la predicación de Sasafrás de antaño, pero salvaría a un hombre del pecado. Limpiará a una persona y la hará una nueva criatura en Cristo Jesús. No te blanqueará, sino que te blanqueará. Te quitará toda la vergüenza, te quitará el retraimiento. He visto a una mujercita tan tímida que, cuando el asegurador llegó a la puerta, ella había echado la cabeza hacia atrás. Que baje al altar y entre en esa gloria Shekinah de Dios, se parará allí y testificará que sacudirá las tejas de la casa. Claro, ¿por qué? Está en la presencia de Dios. Ha conocido a alguien real. La vida se ha vuelto algo nuevo, y ya no se deja intimidar por el mundo, porque está en comunión divina con Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, dijo Pablo. ¿A eso le llamo yo verdadera espiritualidad? 31 Ahora bien, no pueden hacer eso con sus credos. No pueden. Los credos nunca saciarán a un alma hambrienta. Están bien. No tengo nada en contra de ellos, pero lo que necesitamos hoy es comunión divina. Solo hay una manera de obtenerla. A través de la sangre, a la gloria Shekinah. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año, y eso, llevando la sangre delante de él. Era ungido. Oh, me gusta estudiar eso, cómo era ungido con el aceite de la unción. Creo que David exclamó: cuán dulce es para los hermanos habitar juntos en unidad. Es como el precioso aceite de la unción que estaba en la barba de Aarón, que llegaba hasta los bordes de su manto. El aceite facilita las cosas, facilita el flujo. Ya saben, cuando un hombre está realmente ungido y listo para Dios, es simplemente flexible. Sabes que cuando no lo está, se pone muy rígido, ya sabes, simplemente. O, no sé, simplemente como un 32 Siempre me dieron pena las mulas. Una mula era lo más tonto que jamás había visto. Puedes silbarle, llamarla, y se queda quieta, sacando esas orejas y mirándote. No conoce la mansedumbre como un caballo. No tiene tantas agallas. Y además, una mula no sabe de dónde viene. Nunca digas que Dios creó una mula. Eso fue obra del hombre. No. No culpes a Dios de algo así. Eso fue un cruce, la yegua con el burro. Pero nunca le eches la culpa a Dios. Dios no haría algo así. No, señor. Sabes, me gustan los caballos con buen pedigrí. Un caballo con buen pedigrí es muy majo, y sabe quién fue su padre. Él sabe dónde estaba su mamá. Sabe exactamente dónde está parado. Pero una mula vieja no sabe quién era su papá ni quién era su mamá. Y aquí hay otra cosa al respecto. No puede persignarse de nuevo. Está arruinado de por vida. Me recuerda a mucha gente que se dice cristiana. Hablan de la sangre de Jesús, y se quedan con las orejas de punta, como si tuvieran los ojos saltones. Ni siquiera saben lo que significa el llamado. Así es. No sabes quién era tu papá ni quién era tu mamá. Pero te digo, si alguna vez has estado bajo la verdadera comunión divina, has sido bautizado con el Espíritu Santo, sabes quién era tu padre. Sabes dónde estás parado. Conoces la sangre que te limpió. Conoces al Espíritu Santo que te hizo nacer y te dio nueva vida. Sabes de dónde vienes. Sabes quién es tu padre. Creo que tenemos demasiada religión de mulas hoy en día. Yo realmente lo creo, sin deshonra alguna.
33 El sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre delante de él y adoraba en la gloria Shekinah, todo ungido. Oh, me encanta. Ungido, caminando. Y llevaba vestiduras con una granada y una campanilla. Y tenía que caminar con ese paso, que tocaba. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor, llevando la sangre delante de él mientras caminaba. Qué hermosa imagen de la iglesia hoy. Entrando en... ¿Y saben por qué hizo esas campanas? La gente de afuera no sabía si estaba vivo o no a menos que hiciera ruido. Te digo, hermano. MMMMM. Nuestra iglesia muerta, que no hace ruido. Ah, algo ha sucedido. Sí, Señor. No han entrado en ese lugar santísimo. Dios es. Donde quiera que encuentres a Dios, encuentras mucho ruido. Es exactamente así. Cuando Jesús entró en Jerusalén, quebraron palmas. Aquellos campesinos galileos comenzaron a cantar, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Algunos de aquellos fariseos dijeron, oh, eso me da escalofríos. Es un sacrilegio. No lo hagan. Hagan que callen. Jesús dijo, si callan, las rocas clamarán al instante. Algo tiene que suceder cuando Cristo entre. 34 Pero él llevó la sangre al propiciatorio. Y solo él, podía entrar una vez al año. Pero cuando Jesús murió, en el día de la expiación, rasgó el velo en dos. No solo el sumo sacerdote, sino quien quiera que desee, puede entrar en cualquier momento a la gloria Shekinah de Dios por el bautismo del Espíritu Santo, a una verdadera comunión pentecostal. Amén, a un lugar en la presencia de Dios, donde el poder de Dios nos limpia de toda maldad. Nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Espíritu Santo cae sobre nosotros y, de toda nuestra torpeza y vergüenza, entramos en una relación con Dios. ¿No es la iglesia la novia? Bueno, ¿no debería la novia estar dando a luz hijos que clamen, Abba, Padre? ¿Qué pasa? Con razón ya no podemos producirnos a nosotros mismos si alguna vez nos alejamos de esa gloria Shekinah, si nos alejamos de ella y no sabemos quién es nuestro papá, ni quién es nuestra mamá, si nos alejamos de la sangre, de los nietos pentecostales, como los llamó David du Plessis. Dios no tiene nietos. No, Señor, Dios solo tiene hijos. Como dije hace un tiempo, hablábamos de David, dije, la gente viene. Los metodistas vienen. Nacieron hijos de Dios. Luego llevan a sus hijos a la iglesia, y bueno, como yo era metodista, mis hijos también lo son. Ahora bien, eso no son realmente hijos, son nietos. Pero ahora, Dios no tiene nietos. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, tiene que tener la experiencia de entrar en el lugar santísimo y nacer de nuevo. Es una lástima que la iglesia pentecostal también esté llegando a ese punto. Tenemos nietos pentecostales. Les digo, Dios no tiene ninguno. La iglesia sí, pero Dios no. Todo hombre que se acerca a Dios debe hacerlo por la sangre. Todo niño, toda niña, debe reconocer que algo los precedió y murió por ellos antes de poder entrar en la gloria Shekinah, ser limpios de una vida de pecado y convertirse en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. 35 ¿Cómo entró en este lugar santo, el Santísimo de los Santos, para ofrecer esta sangre? Job, el libro más antiguo de la Biblia. Incluso antes de que se escribiera Génesis, Job vivió en la tierra. Y recuerdan a Job. Todos sus problemas, todas sus pruebas, y sus amigos incluso acusándolo, sus amigos en su contra. Sin embargo, Job mantuvo la promesa de Dios. Mantuvo una comunión en las horas de prueba, tanto que clamó, yo sé que mi Redentor vive. Cuando sufría, e incluso su esposa le dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Job estaba bajo la sangre. Ofrecería el holocausto, que sabía que era justo, porque eso era lo que Dios requería. Se sometió a la sangre y tuvo comunión divina con Dios. Incluso en las últimas horas de su gran tentación, clamó, aunque me mate, confiaré en él. Amén. 36 Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Una comunión plena bajo la sangre del Señor Jesucristo. Ni siquiera la muerte puede eclipsarla. He estado junto a sus lechos y los he visto morir con un frío apretón de manos. Los he visto allí morir, gritando alabanzas a Dios, porque había comunión. Sabían dónde estaban. Oh, ¿cómo podría vivir experiencias de conocimiento, experiencias que he visto con la gente? ¿Cómo? Nunca, nunca intentes llegar a Dios por nada que no sea bajo la comunión comunión con Dios, sino bajo la sangre. Ese es el único camino. Dios sabe que esa es la única manera en que Dios lo reconocerá.
Primero debes ser lavado por el agua de la palabra, luego limpiado por la sangre, y entrar en la gloria Shekinah, entrar allí, en la comunión. Entonces sabrás dónde estás parado. 37 Daniel, otro que se había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey cuando fue llevado a Babilonia. Mantuvo su comunión ante leones que estaban listos para matarlo, pero Daniel, mantuvo su comunión. Y Dios envió un ángel que estuvo junto a él esa noche, cegó sus ojos y cerró la boca del león. Porque Daniel tenía comunión con lo sobrenatural. Daniel tenía comunión con el Dios del cielo, porque estaba bajo la sangre. Así se mantuvo firme. A los jóvenes hebreos, en medio del horno de fuego, no importa lo que se les haga, no se les puede quemar esa comunión. No se les puede someter a suficientes pruebas como para que la nieguen. A un hombre que ha estado bajo la sangre de Jesucristo y ha sido lleno del Espíritu Santo, ni todos los demonios del infierno podrían arrancarlo de él. Él sabe dónde está parado. Sé que piensas que estoy loco, moviendo mis manos, pero si te sintieras como yo, saltarías de tu asiento y harías lo mismo. 38 Pero escucha, hermano. Un bebé que nace y no llora ni gimotea, algo le pasa. Nació muerto. Así es. Eso es lo que pasa con muchas iglesias hoy en día, con mucha gente que se llama cristiana. Nacen muertos, mortinatos. No sirve de nada. Lo que necesitan. Ya sabes lo que hace el médico cuando uno no gime. Lo levanta, lo voltea, le da un par de buenos golpes y suelta un chillido. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Otro buen bautismo del Espíritu Santo, una sacudida de la iglesia, hasta que la deje completamente azotada, devolviéndola a la verdadera bendición pentecostal. Un verdadero predicador que se levanta, toma el evangelio y lo bate todo, el oro, y como los antiguos batidores, batían el oro, lo volteaban y lo golpeaban hasta que no quedaba ni rastro de escoria. ¿Cómo supo que estaba listo? Cuando vio su propio reflejo en él, supo que el oro estaba listo, que no quedaba ni rastro de escoria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra. Saca a todo el mundo de la iglesia, hasta que el reflejo de Jesucristo aparece en la iglesia, en el pueblo. Cuando Dios puede ver el reflejo de su poder, como lo hizo en el día de Pentecostés, cuando envió al Espíritu Santo, y el poder de Dios emborrachó al pueblo como vino nuevo, cuando dijeron, ¿qué? ¿Están estos hombres llenos de vino nuevo? Él dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos e hijas profetizarán. Mostraré prodigios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Señales, columnas de fuego, humo y vapor. Sucederá antes de que llegue el noble día del Señor, un día notable, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 39 Lo que necesitamos hoy es un azote, el Evangelio, de vuelta en la iglesia para enderezarla, para liberarla de las dificultades en las que se encuentra y regresar a la comunión de la sangre de nuevo en esta gloria Shekinah, a una experiencia pentecostal como la que tuvimos hace muchos años, como la que solíamos tener hace años. Lo que necesitamos. Como lo hicimos en los días de John Wesley, allá en los días de Calvino, Knox, allá, hasta Pentecostés. Lo que necesitamos es una relación de nuevo, con Dios, hasta que los hombres estén dispuestos a morir a sí mismos en la cámara secreta con Dios, hasta que se produzca una nueva vida, hasta que se conviertan en una nueva criatura. Que un hombre haga eso, si es un viejo cobarde, saldrá y ganará almas. ¿Por qué? Él ha entrado en una relación divina con Dios en la habitación secreta, para sí mismo, con él y Dios a quien ha ungido, y entró allí con lágrimas rodando por sus mejillas y diciendo, Dios, dame el Espíritu Santo. No me importa si me cuesta a mi esposa, mis hijos, mi novia, lo que sea, solo lléname, Señor, hasta que pueda estar en tu presencia y sentir la gloria de la Shekinah moviéndose, surgiendo sobre mí a través de mí. 40 Piensen, cuando este señor Iverson, el padre de Ned, escribió esa famosa canción, Espíritu de Dios, muévete en mí, eso es lo que necesitamos. Muévete con frescura. Cae sobre mí, Señor. Permanezcan allí hasta que Dios los lleve al lugar santísimo, cierre las cortinas tras ustedes, deje al mundo afuera y los encierre con Cristo hasta que no les importe quién esté alrededor ni nada más. Estén andando en el Espíritu, guiados por el Espíritu, haciendo lo que el Espíritu quiere que hagan, diciendo lo que el Espíritu quiere que digan. Entonces es cuando entran en la comunión divina. Que Dios les conceda eso a todos. Sí. Los jóvenes hebreos, justo en medio del horno de fuego, aún mantenían su comunión. El horno de fuego no la detuvo, ciertamente no. Todavía tenían tanta comunión como siempre.
41 El pequeño Esteban, después de estar bajo la sangre, se paró allí y predicó hasta que su rostro brilló como el de un ángel. No creo que brillara como una de esas luces. Ciertamente no. Un ángel no es. Eso no siempre tiene que significar una luz resplandeciente. Un ángel es un mensajero, alguien que sabe de lo que habla. Creo que cuando Esteban se presentó esa mañana en el Sanedrín, cuando lo tenían, intentando condenarlo y demás, dijo: ¿Cuál de sus padres no ha condenado al Espíritu Santo o lo ha rechazado? ¿Cuál de ellos no? Dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, sabiendo que le costaría la vida. ¿Qué le importaba? Sabía de lo que hablaba. ¿Por qué? Había estado bajo la sangre, había estado allí en Pentecostés, y estaba bajo la gloria Shekinah. Y no le importaba lo que dijeran los demás. La muerte no significaba nada para él. Estaba tan seguro y tan lleno del espíritu, que empezaron a abalanzarse sobre él, a rechinar los dientes y a golpearle la cabeza con piedras y cosas así. Ni siquiera la muerte ocultó su comunión. Levantó las manos y dijo: veo a Jesús. Amén. Uf. ¿No crees que los bautistas gritan? Te lo mostraré en un minuto. Déjame que te lo diga, hermano. Ni siquiera la muerte pudo ocultarlo. La muerte no pudo hacer nada. No se le podía ocultar de la comunión, porque aún mantenía esa perfecta comunión con Cristo, incluso cuando las piedras le golpeaban la cabeza. Él. Y Pablo allí de pie. Saulo, en ese entonces, sujetando sus vestiduras, mirándolo. Nunca se le escapó. Vio que ese hombre tenía algo, aunque estaba tan lleno de credos, teología y eruditos, hasta que miró a ese hombre, y vio que ese hombre tenía algo que sus credos no producían. Vio la gloria de Dios en su rostro cuando Esteban alzó la vista y dijo: veo a Jesús de pie a la diestra de Dios, aún teniendo comunión en la hora de su muerte, porque había venido por el camino apropiado de Dios, por la sangre de Jesucristo, y había entrado en la gloria Shekinah, donde existía la verdadera comunión. Las alabanzas y los poderes de Dios. Romanos 5:1 dice: por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. La comunión con Dios ha sido restaurada. ¡Qué bien! La comunión con Dios, la paz restaurada, ¿por qué? Por la sangre del Señor Jesús. En mi ciudad, Louisville, Kentucky, hace unos meses, había un anciano. Pensaban que era solo un vagabundo. Repartía folletos y cosas por la calle. Un día, cruzaba la calle. Vivía en una pequeña choza cerca de la zona marginal de la ciudad, en lo que llamamos Haymarket. Vivía allí, pero hacía una gran obra repartiendo folletos. Es cierto, su ropa no siempre estaba tan pulcra como supongo que podría haber estado. Era un soltero. Un día, cruzaba la calle, y un automóvil lo atropelló, y creo que le rompió todos los huesos, lo atropelló. Lo subieron a una ambulancia de la policía, y lo llevaron a cierto hospital. Empezaron a examinarlo en el hospital municipal. Le examinaron los huesos, muchísimos. Le hicieron una radiografía y descubrieron que estaba destrozado. Los médicos se reunieron en un rincón para reunirse. Pensaron que el viejo estaba perdido. Dijeron: bueno, los médicos han llegado a esta decisión. No merece la pena. Al fin y al cabo, no es más que un vago, y no hay dinero en juego. Así que no es más que un vago, ¿para qué perder el tiempo aquí, todo el día, intentando curar a ese viejo vago? Y pensaron que no. Decidieron simplemente cubrirlo y dejarlo ir. Pero cuando llegaron, no estaba tan muerto como creían. Dijo: un momento, caballeros, yo también valgo. Dijo: valía muchísimo, hasta que Dios envió a su Hijo para que muriera en mi lugar y me diera la gracia y la comunión con Él. Dijo: hace 50 años abracé eso en mi corazón. La verdadera comunión con Dios, dijo, y ahora es más dulce que nunca en mi vida. Dijo: claro que valgo algo. Dios me amó tanto que dio a su Hijo por mí. Y derramó su sangre para que pudiera tener comunión con Él en sus sufrimientos y en su presencia. Y añadió: lo he mantenido así todos estos años. Y ahora es más dulce que nunca. Pueden imaginar la vergüenza en los rostros de esos médicos en ese momento. 43 Claro que valen algo. Cada uno de ustedes vale algo. Dios dio su vida por ustedes. ¿Por qué no pueden dar la suya por la suya? ¿Por qué no pueden dedicarse a sí mismos y tiempo? En resumen, vengan. Si se mantienen alejados. Si no vienen con el enfoque correcto. Ahora bien, si simplemente comienzan, si dan vuelta a la página, eso no funcionará. Tienen que venir a la manera de Dios. Someterse a la sangre, luego entrar en la gloria Shekinah en la presencia de Dios, y entonces podrán adorar al Señor Dios. Claro.
Hace unos 1900 años, sobre el Calvario. Echemos un vistazo breve mientras seguimos adelante. Fue una mañana horrible. Oh, nunca hubo una mañana como esa, ni la habrá. Había habido un juicio esa mañana, un juicio simulado, en los tribunales. Y un hombre inocente había sido condenado. Y ahora oigo algo viejo traqueteando por la calle, yendo hacia el Calvario. Y al mirar, había un hombrecito. La Biblia dice, no hay belleza para que lo deseemos. Tenía una cruz sobre sus hombros, y la sangre le corría por la espalda, y una corona de espinas burlona en su rostro, y la saliva de los crueles soldados ebrios colgando de su rostro, arrastrándose por la calle, la vieja cruz arrastrando las huellas ensangrentadas del portador. Al subir la montaña, veo su manto empapado en sangre, salpicando los costados de su pierna, una imagen que ningún hombre que supiera lo que eso significaba podría mirar sin que permaneciera igual. Allí estaba. Oh, el diablo siempre dudó de él. El diablo pensó que solo era un profeta. El diablo estaba seguro entonces de que solo era un profeta, porque ¿cómo pudo Dios permitir que alguien le escupiera en la cara? ¿Cómo pudo Dios ser molido a palos? Pues, era la misma razón por la que no podía ser un profeta. No podía ser un ángel. Tenía que ser Dios. ¿Quién vino a buscar a su hijo perdido en el jardín del Edén? ¿Envió a un ángel? ¿Envió a un profeta? Vino él mismo. Así es como Dios se manifestó en carne, en la persona de su Hijo, Jesucristo. 45 Aquí sube la colina, cargando la cruz. Y esa abeja de la muerte empezó a revolotear a su alrededor. Entonces, ya saben, lo vi allá arriba, me citó algunas escrituras, pero ahora estoy seguro de que no es más que un hombre, porque, miren, ¿podría Dios permitir que alguien le escupiera en la cara y salirse con la suya? Lo hizo por ustedes. Lo hizo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por mi bien y por el tuyo. Lo hizo para santificarnos y limpiarnos del pecado, para darnos ejemplo de humildad y de vivir con rectitud, de ofrecer la otra mejilla, de ir la segunda milla, o de dar el abrigo al hermano que lo necesitaba. Practicaba lo que era la religión de Jehová. Él lo tenía dentro. Y allí estaba, subiendo la colina. Y puedo ver a esa vieja abeja de la muerte, revoloteando a su alrededor, mirándolo con buenos ojos. Dijo, miren. ¿Podría Dios ser eso? ¿Podría ser Emanuel? Claro que no. No podría serlo. Él jamás permitiría que le escupieran en la cara, ni le pusieran una corona de espinas ridícula, ni le dieran un cetro falso en la mano, ni le golpearan la espalda hasta dejarlo hecho papilla. Saben que no es más que un profeta. Me ha causado muchos problemas, así que seguro que lo atraparé en unos minutos en el Calvario. 46 Déjame decirte, hermano, cuando hizo su zumbido y lo picó en el Calvario, algo sucedió. Cuando ancló ese aguijón en la carne de Emanuel. Sabes que cuando una abeja pica profundamente, saca su aguijón al venir. Y cuando picó esa vez, picó más que un profeta, picó a Emanuel. ¿Qué fue? Dejó su aguijón ahí dentro. Hoy, para el creyente cristiano que se somete a esa sangre que él derramó allí en el Calvario, bajo la comunión divina, la verdadera comunión pentecostal del Evangelio completo, con las bendiciones pentecostales, las señales pentecostales, la vida pentecostal, los atributos pentecostales. Cuando te sometes a eso, la muerte ya no tiene aguijón. Puede zumbar y zumbar. 47 Conozco a un judío cruel y narigudo, que en un tiempo fue amargado e indiferente, que apedreó a Esteban. Un día iba camino a Damasco y cayó bajo el poder de Dios. ¿Qué sucedió? Llegó al lugar hasta que alcanzó esa comunión divina con el Hijo de Dios. Y un día, allá en Roma, estaban construyendo un altar para sacrificarlo, para su ejecución pública, bajo el gobierno romano. Y cuando estaba a punto de morir, una abeja bajó y empezó a zumbar a su alrededor. ¿Pero saben lo que dijo? Dijo, oh, abeja, ¿dónde está tu aguijón? Oh, tumba, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue? Incluso en la hora de su muerte, mantuvo esa comunión que había encontrado allá arriba en esa bendición pentecostal. 48 Cada uno de los discípulos pentecostales que estuvieron allí mantuvo esa comunión a través de las pruebas y tribulaciones. Nada pudo separarlos del amor de Dios que estaba en Cristo. Y hoy, solo hay una base para la verdadera y genuina comunión. La comunión plena del Evangelio. Cuando una persona ha superado las aguas de la separación, ha reconocido la sangre para la purificación y ha entrado en la gloria Shekinah, entonces está en una verdadera y genuina comunión pentecostal, plena del Evangelio.
Entonces no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.